Hoy estamos leyendo acerca de Enoc. No hay mucho que sabemos de Enoc y no hay mucho que Dios nos dice acerca de Enoc, pero es interesante lo que sí nos dice acerca de él. Y creo que lo que nos quiere hacer entender el Señor es de que nos está diciendo lo más importante, que muchas veces podemos por X razón podemos ignorar y pensar que hay cosas más importantes que lo que nos quiso hacer entender Enoc, lo que nos está enseñando Enoc. Muchas veces por ser más atractivo dejamos lo que hizo Enoc a un lado, pero queremos, ¿verdad?, vivir vidas más interesantes, a lo menos en nuestros ojos. Pero la realidad es que lo más interesante, lo más emocionante es ser constante, ¿verdad? Muchas veces por querer vivir ciertas vidas que como el mundo describe que es emocionante, queremos vivir aún dentro de la vida cristiana, queremos hacer grandes cosas como nosotros lo describimos y nos apagamos. Y un día nos encontramos, pero el próximo día ya no podemos ser encontrados, pero no porque Dios nos ha llevado, sino porque ya no estamos caminando con Él. Y Dios quiere que estemos conscientes y aún conformes si es que nuestra vida no es la más emocionante en el sentido de los ojos de otra gente, que no es la más interesante, pero que seamos constantes. Y Dios quiere más que nada que caminemos con Él. Y pues de eso quiero hablar hoy, de que más camina con Dios, camina con Él. Vemos en versículo 5, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Algo sencillo. No escuchamos de que Enoc venció a alguien, no mató a nadie. No vemos de que movió montañas, no vemos de que hizo nada grandísimo, sino que sencillamente, simplemente dice que él agradó a Dios. Un día estaba aquí y el otro día ya no estaba, pero que se necesitaba fe para hacer lo que él hizo. ¿Qué es lo que él hizo? Se mantuvo constante. Necesitamos constancia. No solamente en presentarnos, ¿verdad?, en un lugar, no solamente de estar presentes, no, sino que es ser constantes en caminar con Él. Vamos a ver unas cosas, unas cualidades de Enoc que podemos quizás aprender o aplicar en nuestra propia vida, porque se necesita. Se necesita en el cristianismo de hoy, se necesita en el mundo de hoy, se necesita en las iglesias y en las familias. Se necesita en todo aspecto la constancia que demostró Enoc. Vemos que dice acerca de él: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Era su enfoque, agradar a Dios. Vemos que su devoción, su caminar trajo placer a Dios. Dios no va a caminar con alguien que no le agrada. Es lo que busca, que le agrademos a Él. La Biblia distingue entre una relación y una comunión con Dios. Y quiero preguntarle, ¿cómo está su comunión con Dios? La relación comienza cuando uno pone su fe y confianza en Cristo como Salvador. Ahí uno entra a una relación con Dios, se hace hijo de Dios. Pero ahora comienza la comunión, la relación, más bien la conversación. ¿Cómo está su comunión? Hermanos, lo que nos distingue, una de las cosas que nos distingue aún de la iglesia o religión, más bien, de que muchos, de donde salimos muchos nosotros, el catolicismo, es de que cargamos la Biblia, o a lo menos cargábamos, ¿verdad? Y muchos días nosotros ya no tenemos Biblia que cargamos, o se nos olvidó aquí hace años atrás, o nomás tenemos teléfono o iPad. Pero digo, tenemos algo que representa la Biblia, ¿verdad? Y muchas veces podemos actarnos de ese hecho. Pero de nada sirve si no la abrimos en casa todos los días. Ahí es donde comienza, donde tenemos la mentalidad que yo le tengo que agradar a Dios, porque con agradar a Dios mi relación crece. La plenitud de ella comienza
a demostrarse de que es más profunda que solamente presentarme en la iglesia 1 o 2 veces a la semana, sino que es un caminar con Él, de que hablo con Él y Él habla conmigo. ¿Cómo está su devoción? Es lo que le va a agradar a Dios. Ese es un término, devoción, de que yo no sabía su sentido, su significado. Cuando yo llegué al instituto, yo por primera vez escuché esa palabra. Yo tenía 1 año de ser salvo y escuchaba a los profesores hablar de la devoción, la devoción, la devoción. Yo le tuve que preguntar, incluso le tuve que preguntar a Luis Montaño, le dije, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué es eso? Digo, es el tiempo que pasas con el Señor en la lectura. Digo, yo no sabía qué era eso. Y yo quiero preguntarle, ¿tú sabes lo que es eso? Sí escuchamos, ¿verdad? Lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Pero la leemos. Pero lo leemos o la leemos con un fin de que queremos preguntar, a ver, ¿a quién le está hablando? ¿Y qué le está diciendo? ¿Por qué le está diciendo eso? ¿Le está prohibiendo algo o le está mandando a hacer algo a la persona a quien le está hablando? Que últimamente la aplicación debe ser a mí, de que me está prohibiendo hacer algo Dios, me está mandando a hacer algo Dios. Hay algo que yo debo de hacer, no hacer, una manera de pensar, una manera en que no debo pensar. ¿Qué me está diciendo Dios? Hacemos preguntas para hacerlo personal. Pasamos tiempo donde no nomás estamos leyendo y estamos pensando en otra cosa, sino que estamos leyendo y pensando y preguntándonos, ¿qué me está enseñando acerca de Dios aquí? ¿Qué cualidad? ¿Qué aspecto? ¿Qué hay de Dios aquí que puedo aprender? Hay mucha confusión hoy en día. Estaba hablando con alguien que me está diciendo, ¿verdad? Y que me gustaría y quiero profundizar esto en el futuro, porque sí es algo que se necesita tocar. Pero me estaba diciendo, ¿verdad?, que él cree que Dios nos salva y luego creemos en Él. Y dije, no, yo creo que tenemos que creer y luego nos salva. Y eso implica bastantes cosas, si es que Él nos salva y luego creemos. Entonces Él escoge a quién va a hacer creer y a quién no. Pónganse a pensar en eso. Si tú eres salvo porque Dios decidió, tú vas a ser salvo y luego vas a creer. Entonces eso quiere decir que a alguien más le está diciendo, tú no vas a ser salvo, por eso tú no vas a poder creer. Hermano, tenemos que leer la palabra de Dios porque hay mucha confusión. Y tenemos que conocer a nuestro Dios, porque hay gente queriéndonos decir cómo es nuestro Dios. Y mucho de eso no es verdad. Ahora, si Dios entonces decide, y no me quiero desviar mucho, pero quiero nomás hacerle pensar de que hay cosas en este mundo, que enseñanzas que no son sanas. Y que si Dios me dice entonces, tú vas a ser salvo, y quieras o no, y luego te voy a dar la fe, entonces Él determina quién es salvo y quién no. Pero pónganse a pensar entonces, si Dios dice que el infierno es para el diablo y sus demonios, está mintiendo. Ahora, ¿puede mentir Dios? No puede mentir Dios. Pero hay personas que dicen que Dios ha escogido a algunos para ir al infierno y otros para el cielo. Los ha elegido. Ahora entonces, si Dios ha elegido a algunos para ir al infierno, Él está mintiendo cuando Él dijo que el infierno es para el diablo y sus demonios. Porque entonces la implicación es de que Dios desde el principio dijo que el infierno es para el diablo, sus demonios y los que no son elegidos, seres humanos. Eso no es cierto. No es para seres humanos. Él dijo que es para el diablo y sus demonios. Entonces, ¿por qué se quebrantó de corazón y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cómo me gustaría poder recibirlos como polluelos, ¿verdad? Como una... ¿por qué? Yo quiero que vengan a mí, no quieren. Pero si entonces Él determina y dicen, pues esa es la voluntad de Dios. Si Él quiere elegir a unos y otros no, pues allá Él. Está bien, si así queremos creer. Pero entonces, ¿por qué se quebrantó de corazón?
si Él está tomando esa decisión? Si Él está escogiendo quién va a ir al infierno y quién no, ¿por qué romperse el corazón? Si Él está escogiendo. Entonces estamos ignorando el hecho de que el hombre está decidiendo, tomando esa decisión. Es el hombre el que está decidiendo no recibir, no venir a Cristo. Está resistiendo, sí, la gracia que se le está demostrando, pero fue en vano con esa persona, porque resistió y dijo: yo no quiero. Y por eso se le rompe el corazón a Cristo, porque Él quiere que vengan y ellos no quieren. Y entonces, si es que Él convence a la persona y no puede resistir, hay una contradicción. Señor, ¿por qué se te rompe el corazón? ¿Por qué no nos acercamos a usted? Si es que usted no nos está dando la fe, o no nos está dando, sí, una fe o gracia irresistible que no podemos resistir de todas maneras. Espero que no los esté confundiendo, porque hay bastante ahí, y si los estoy confundiendo, perdónenme. Ahí podemos hablar de esto más adelante, y lo vamos a hacer. Pero digo, tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor. A eso me refiero. Porque tienes que conocer a tu Dios. Tenemos que, hermano, nuestra fidelidad depende de nuestro caminar con Él. Hermanos, muchos de nosotros en 10, 15, 20 años no vamos a estar aquí. Bueno, aparte por si es que Dios nos llama a su presencia, pero digo, por el sencillo hecho, porque no decidimos que cada día ahí vamos a pasar tiempo con Él. Por esa razón. Y algunos van a estar aquí en 10, 15, 20 años, y quizás algunos ya están ahí, se encuentran en esta condición ya aquí, en este momento, que están duros, son cínicos, están fríos, están lejos de Dios. No hay gozo en su corazón, no hay amor para con Dios, no hay una relación viva, ferviente, porque tú siempre nomás piensas lo peor de la gente. ¿Por qué? Porque no pasas tiempo con el Señor. Tienes que regresar a pasar tiempo con el Señor y dejar que Él te hable, y luego nomás pensar en lo que has leído, y dejar que comience nomás a penetrar lo más profundo de tu corazón, y meditar y pensar en lo que has leído durante todo el día, y preguntarte ¿cómo se aplica esto a mi vida y a mi situación ahorita? Estaba compartiendo con mi clase acerca esta mañana de cómo estamos hablando de las pruebas en la vida, y cómo Dios me probó, y cómo yo no pasé el examen para nada. Yo fracasé, pero feo. No caí en pecado, pero digo, no respondí como debería. Y Dios me lo hizo ver después. Y dije, no pasé el examen para nada. Dice Santiago 1, ¿verdad? En el que responde correctamente a las pruebas recibirá una corona de vida. Pues hay una corona menos que yo voy a recibir, porque yo no respondí bien. Y hablamos, hermano, de que sí, ¿verdad? Debemos de responder de esta manera en las pruebas. Y amén. Pero si somos honestos, ¿verdad? Cuando llega la prueba, tenemos que recordar y regresar a lo que Dios está pidiendo de mí en ese momento. Y sí, a veces vamos a fallar porque somos imperfectos. Pero la clave es, hermanos, si es que tenemos una relación con el Señor, es que no vamos a permanecer allí mucho tiempo. Vamos a regresar al camino correcto pronto, ¿verdad? No vamos a durar días, semanas, y luego meses, luego años. Y muchos de nosotros es lo que nos está sucediendo por el simple hecho de que no caminamos con Dios. No permitimos que Dios corrija nuestro camino, porque no nos exponemos a su voz. No exponemos la luz a nuestra vida. Y hermanos, estamos pensando o dependiendo de nuestras propias fuerzas. Y por eso, hermanos, muchos de nosotros ya no estamos felices, ya no tenemos gozo, estamos cerrados,
cerrados y aferrados de que nada y nadie nos va a cambiar. Y es cierto para muchos de nosotros porque ya no caminamos con Él. Pero dice Dios acerca de Enoc, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Arreglaba cuentas con Él seguido. Dice la palabra de Dios en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Andarán, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tenemos que caminar con Él. Vemos también que Enoc estaba en la presencia de Dios. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminaba con Él. Enoc no solo pensaba en Dios, no solo hablaba de Dios, ni alegaba de Dios, ni leía solamente de Dios. Él caminaba con Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Que debemos de pensar en Dios, debemos de hablar de Dios, no tenemos que alegar de Dios. Sí debemos leer de Dios, pero todo eso va a fluir de un caminar con Dios. Pero no podemos caminar con Dios si no reconocemos personalmente que Dios está observando, escudriñando y recompensando todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Tiene que hacer un caminar continuo, constante. Hermanos, no podemos ignorar el lugar que la Biblia tiene y debería tener en nuestra vida. No lo podemos ignorar. No lo haga a un lado. No piense que porque escucha música cristiana que ya tomó lugar de su lectura. No es cierto. Eso no reemplaza. No es porque escuchó predicación, no reemplaza o no toma lugar de su lectura bíblica. Tenemos que leer. Pero es que no me gusta la lectura. Pues yo no sé, puede escuchar la Biblia entonces, porque sí dice, ¿verdad?, que la fe viene a través del oír y el oír la palabra de Dios. Y se dice que al principio no existía Biblia y pues era algo que una generación se la pasaba a la otra generación verbalmente. Escúchala entonces, pero no estés distraído. Necesita ser alimentado, hermano. Su vida depende de su caminar. Su hogar depende de su caminar. Su familia depende de su caminar. Sus hijos dependen de su caminar. Su esposa, su esposo depende de su caminar. Su futuro esposa depende de su caminar. Su sabiduría depende de su caminar. Todo depende de su caminar. Su actitud depende de su caminar. Sus hechos, sus decisiones dependen de su caminar. Sus gestos dependen de su caminar. Su perdón, su corazón depende de su caminar. Todo depende de su caminar. Y muchos otros no estamos caminando. Entonces, ¿dónde nos encontramos? No debe ser un cristianismo que sube y baja. Debe ser un cristianismo constante. Vamos a Génesis 5. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Wow, 65 años teniendo hijos. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos. Y pues con razón. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios. Su devoción trajo la protección de Dios. ¿Sabe por qué duró 365 años caminando con Dios? Porque el caminar con Dios trajo protección a su corazón. De que lo ofendieron, de seguro lo ofendieron. Cuando vives 365 años te van a ofender. Tarde o temprano te van a ofender después de 365 años. Si nosotros vivimos 20, 30, 40 años y somos ofendidos bastantes veces, imagínense cuántas veces fue ofendido Enoc. Pero vemos que después de ese tiempo Dios se lo lleva. Había obviamente un caminar fructífero con el Señor, porque no se endureció. Él siguió caminando 365 años. Su caminar trajo protección.
Hermano, la razón que tú ya quieres tirar la toalla porque no estás caminando. La razón que ya tiraste la toalla y solamente estás aquí nomás en persona, pero tu espíritu está frío. Ahorita están nomás y necesitas, ¿verdad? Algunos ya necesitan eso desde hace mucho. ¿Por qué? Porque no han caminado con Dios por mucho tiempo. Llegan nomás a ver si me dan un... Pero su devoción trajo la protección. Salmo 119, 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Salmo 91, versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, no podemos pensar que estamos bien con Dios si estamos bien amargados y vemos a todos, ¿verdad?, como que nos quieren matar, a pesar de que quieran matar. Pero tenemos que siempre darle el beneficio de la duda a la gente. No podemos asumir sus motivos. Hermano, es necesario para su protección. Su devoción trajo la protección de Dios. Hermano, tú necesitas que caminar con Dios. Y si tú estás bien endurecido y dices: pues yo he leído la Biblia, la lees, pero no caminas con Dios, hay una gran diferencia. No dejas que Dios te hable. Eres bien arrogante, entonces no caminas con Dios. No perdonas porque no caminas con Dios. Maltratas a la gente porque no caminas con Dios. Oh, hermano, es tan necesario que camines con Dios. Tu corazón necesita ser tierno, sensible todavía. No vas a durar. Pero vemos la dedicación de Enoc. Génesis 5:22, una vez más: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuándo caminó Enoc con Dios? Después que engendró a Matusalén. Todavía después de tener hijos, caminó con Dios. Eso es impresionante. Porque muchas veces, hermano, por estar cansados, ya no queremos ver a nadie. Él todavía caminó con Dios y aún engendró más. Había una dedicación. Dijo: nada me va a separar de Cristo y del amor de Él. Romanos 8:35 es: ¿de quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Versículo 38: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, no importa qué me pase en mi vida, nada me va a separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. No importa qué me pase, nada. Yo voy a caminar con Cristo. Nada me va a prohibir de hacer eso. Pero vemos que Enoc fue fiel con su familia también. Versículo 25 de Génesis 5: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. El nieto de Matusalén fue Noé. Pero Noé caminó con Dios. ¿Por qué? Por la influencia de su abuelo, que recibió la influencia, ¿verdad?, de su padre y su abuelo Enoc. Enoc, por él caminar bien, entonces influyó a sus nietos a caminar bien, porque él nunca se endureció. Ahora tiene hijos y nietos que no se han endurecidos. Hermanos, tenemos más influencia que lo que entendemos sobre las próximas generaciones. Sus hijos, sus nietos, o se van a acercar o se van a alejar por cómo tú respondes a las pruebas de la vida. Tú tienes mucho que ver si tus hijos siguen caminando o no. No estoy diciendo que puedes prevenir que fracasen, no estoy diciendo eso, pero puedes influir el corazón que tienen para con otros y con Dios, a pesar de que vengan pruebas y fracasos. Tú tienes mucha y bastante influencia. Enoc influyó, y vemos que hay un linaje reverente, sagrado, espiritual, que lo sigue después de él por la influencia que él tenía sobre ellos.
Y es a través de Noé, ahora que él construyó el arca. Él influyó, fue fiel con su familia. Hermano, hermana, tiene que ser fiel con su familia. Va a haber pruebas, hermano, va a haber pruebas. Él las tuvo en 365 años. Pero decidió, yo voy a caminar con Dios. Fue constante. Él no construyó el arca, pero influyó a uno que sí. Él no hizo nada, ¿verdad?, impresionante, pero influyó a alguien que sí. ¿Por qué? Porque siguió constante. Él no tuvo que contaminar a nadie. Al contrario, les influyó positivamente, espiritualmente. Hubo alguien que pudo construir un arca porque hubo un abuelo, bisabuelo, que fue fiel. Es tan sencillo así. Camina con Dios. Camina con Dios. Enoc fue fiel a pesar de la sociedad. Solo unas generaciones después, vemos en Génesis 6:5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era un mundo terrible, pecaminoso, pero él no fue contaminado. Él mantuvo un corazón tierno y sensible para con Dios. ¿Por qué? Caminaba con Dios. Caminaba con Dios. Es tan importante su caminar, hermano. No piense que porque usted caminó una semana entera la semana pasada, que ahora puede descansar una semana y que todavía se va a reflejar su espiritualismo. No. Porque hay pruebas que llegan y se demuestra tu caminar en ese momento. Y si permaneces allí, aún más. Si fracasaste, sí, pero no vas a permanecer allí. Vas a recapacitar y regresar porque caminas con Dios. Y a pesar de cómo esté el mundo, no vas a reflejar la actitud y mentalidad del mundo porque caminas con Dios. Esto es lo que te protege, hermano. La Biblia es más importante que lo que entendemos. Le damos más importancia a música y videos y predicaciones que la palabra de Dios. Tenemos que leerla por nuestro propio bien. Nuestra actitud, nuestras generaciones dependen de nuestro caminar. Pero vemos la partida de Enoc en Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó hasta el momento que desapareció. Nunca dejó de caminar 365 años. Y tú te has cansado con 20, con 30. Y yo entiendo. Yo he pasado momentos donde digo, estoy bastante cansado. Y hay días que yo no quiero tampoco leer. Hay días que mi mente quiere ver videos también, o quiere ver esto, película, pero yo tengo que decidir que mi caminar es importante. Y yo tengo que regresar a mi plan que estoy siguiendo para leer la Biblia en un año. Y tengo que regresar, y quizás estoy en un libro que no es el más interesante a como yo lo veo en ese momento. Pero hermano, tenemos que leer. Y lo leo. Y nomás, hay veces que nomás estoy anticipando llegar al libro del Nuevo Testamento porque no le entendí nada, ¿verdad? Nuevo Testamento, ok, ya llegué, ahora le voy a entender algo a lo menos. Y estoy leyendo y pienso, ok, Señor, estoy tan distraído, voy a leerlo otra vez porque quiero llevarme algo de aquí, de mi tiempo contigo. Y quiero recordarme y me hago la pregunta, ¿qué acabo de leer? ¿Y cómo me va a ayudar ahora? Y si no puedo recordarme, regreso. Y si no tengo tiempo en ese momento, regreso a la hora del lonche otra vez. Ok, en lugar de hacer esto, voy a hacer esto. Porque quiero que se me grabe algo. Lo necesito. Hermanos, yo igual que usted recibimos muchos ataques espirituales durante el día. Y nos quieren amargar, nos quieren distraer y nos quiere hacer odiarnos y odiar el mundo. Nos quiere hacer odiar todo que ver con Dios. Pero esto es lo que yo necesito para mantener un corazón sensible y mantener el gozo.
y decir, amén, es bueno seguirte a ti, Señor. Camina con Dios. Una vida de 365 años sería larga para nosotros, pero durante el tiempo de Enoc, muchos vivían casi 1000 años. En comparación a estos entonces, la duración de la vida de él sería equivalente a unos 30-35 años, como si lo comparamos con las vidas que vive, a cuánto duran hoy en día. Unos 30-35 años, más o menos lo que duró la vida de Cristo aquí en la tierra. Era corto el tiempo, pero caminó. Todos queremos, ¿verdad?, ver, ¿verdad? Nadie ve. Hay eventos de las Olimpiadas donde caminan rápido. ¿Los ha visto? Un poco chistoso. Ni lo voy a remedar, porque se ve muy chistoso. No hay nada impresionante de ese evento. Nomás caminando en un círculo, pero bien rápido. Todos quieren ver, ¿verdad?, los que corren rápido, ¡fum!, y corren y están brincando, saltando cosas. Nadie quiere ver a gente caminar, porque no es emocionante, no es algo que nos impacta. Pero la gente que hace algo para el Señor son personas que caminan con Dios. Los responsables. Los responsables. Estaba hablando con alguien ayer, estaba diciendo, ser responsable no es emocionante siempre. Hay días aburridos, que puedes durar días con hacer la misma cosa todos los días, la misma rutina. Te levantas, te vas a trabajar, comes, regresas a trabajar, ayudas con la tarea o no ayudas con la tarea, o ves algo en la televisión o no sé qué, y luego te duermes y mañana lo mismo. Y a veces pensamos cuando estamos jóvenes, eso es aburrido, yo voy a hacer esto y esto, pero no duras. El que dura es el que permanece constante. Y el que permanece constante es el que disfruta bendiciones emocionantes después. Ahí estuvo constante, ahí se encontró donde debería de estar y Dios lo bendijo. Y sigue constante. Y otra vez aburrido, quizás hay días de rutina, y luego otra bendición. Y alguien que se apagó y otra vez toma fuego para el Señor. Y viene al que es constante para pedir ayuda, pero lo encuentra. ¿Por qué? Porque estuvo constante. Necesitamos hombres, mujeres constantes que caminan con Dios. Pero no es nada emocionante, ya sé, pero camina. Y vas a llegar mucho más lejos caminando que tú corriendo. Camina. Saltando, ¿verdad? Y no, tú nomás camina. Lee la Biblia pasta a pasta. No lo entendí todo, ya sé, está bien, tú sigue constante. Llega el otro año, o no sé cuánto dures para leerla, 5 años, y otra vez comienzas de nuevo. Y la próxima vez, la cuarta, quinta, sexta, séptima vez que tú la leas, algo que te aburría antes, si no lo entendías, ahora lo entiendes porque encaja con algo acá. Y wow, hice la conexión. ¿Por qué? Porque fuiste constante. Es todo. Dios quiere que le entiendas, pero Él no siempre lo va a hacer tan fácil. Él quiere encubrirlo y que a ti te cueste escarbar. Luego lo encuentras, y qué emoción sientes cuando descubres algo nuevo de Dios. Es emocionante, honestamente. Dices, wow, nunca había visto esto así. Wow, de veras que es impactante. Y te motiva a seguir caminando. Pero camina. Vemos que dice, regresamos a Hebreos 11. 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. No fue hallado. ¿Qué implica eso? Que lo buscaron. Había gente que lo extrañaron. Había gente que ya no lo podían encontrar. Y por eso lo buscaron. Porque había invertido en ellos. Lo buscaron y no fue hallado. ¿Serías extrañado tú? Más que solamente tu familia inmediata. ¿Serías extrañado tú?
por otros, se darían cuenta que no llegaste a la iglesia. O pasarían años. Óyeme, ya tengo unos 10 años que no veo a tal y tal fulano. 10 años, no hombre. ¿Qué estabas haciendo? Fue traspuesto y no fue hallado. Esto es interesante y con esto termino. Vemos el testimonio de su partida. Su partida comprobó que había un Dios. Hasta este momento en la Biblia nos dice de solo 2 hombres que habían muerto hasta este punto. Abel fue asesinado comprobando que el diablo odiaba la simiente de la mujer. Y Adán era el otro que había muerto, pero él murió por su vejez, comprobando que el alma que pecare, esa morirá. Pero ¿cómo se podía explicar la ausencia de Enoc? Solo Dios era la explicación. Solo Dios. Su vida trajo atención a Dios. Su partida trajo atención a Dios. Oh, hermano, ¿qué testimonio estás dando? Tu caminar va a determinar a qué traes atención. ¿A los problemas, aflicciones o a Dios? O Dios es impotente en tu vida y Dios no se acuerda y tiene mala memoria. O es un Dios grande y poderoso que se ha manifestado grandemente en tu vida y lo reconoces porque tú caminas con Dios. Caminas con Dios. No abandones este libro, hermano. Es a través de este libro que tú fuiste salvo. Y dice la palabra de Dios que andamos. Ahora como fuimos salvos, así tenemos que seguir andando. No abandones el libro, la Biblia, el libro de libros. Tienes que regresar a la Biblia, hermano. Tienes que regresar. Y tienes que orar que Dios te dé un deseo, un anhelo de leerla, una sed por ella. Y al principio, hermano, no lo vas a sentir, pero no te des por vencido. Todos, y el que te diga que no está mintiendo. Todos hemos pasado por esos momentos donde no queremos leer la Biblia, pero tenemos que regresar porque sabemos que es necesario. Y otra vez comenzar a leer y hacer preguntas y orar. Señor, ayúdame a entender esto. Hermano, no importa tu edad, regresa a la Biblia. Regresa a la Biblia, memorízala, repítala. Tienes que regresar a caminar día tras día, tras día, tras día. Solo así podemos permanecer. No sirves para nada en esta iglesia con un corazón endurecido, cínico, lejos de Dios. No vas a servir para nada. Dios no te va a poder usar. Y no vas a jalar gente más cerca a Dios, lo vas a alejar de Dios. ¿Quién quiere a alguien así? Yo no. Vamos a orar para que no todos volteen a ver a Benji. Vamos a orar.